quedamos la semana pasada en el capítulo antepasada, ¿verdad? Capítulo 8. Hoy veremos el final del 8 y con el favor de Dios todo el capítulo 9. Pero quiero saludar a todos los que nos siguen en la transmisión, a todos los intensivos que están conectados a través de la transmisión, y que esta clase cuenta, ¿verdad? Para lo que ellos llevan, su sistema ahí. Entonces, Romanos capítulo 8 termina hablando, decíamos la semana pasada, de la seguridad o de estar seguros en Cristo, estar seguros en su salvación, estar seguros de que Él ha proclamado sobre nuestras vidas que somos suyos y Él no nos va a dejar. Pero ¿qué les parece si oramos y entramos? Que el Espíritu Santo nos ayude con estos temas. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros, tú te mueves en medio de tu iglesia. Oramos que tú sigas hablándonos, confrontándonos, edificando nuestras vidas y corazones en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, vamos a empezar leyendo el versículo 28. Es un versículo muy querido por muchos creyentes y dice así, y estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. La Reina Valera 60 dice: sabemos que Dios hace que todo obre para bien, todo opere para bien. Y nos dice lo mismo, ¿verdad? Que esto se activa, o es para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Y a partir de aquí es entender algo, que Dios es quien orquesta, vamos a decirlo de esta manera, usando esta palabra. Dios es quien orquesta los acontecimientos de nuestra vida, lo cual incluye sufrimiento, tentación, pecado, ¿sí? Pero siempre con miras a que nuestro beneficio no sea nada más temporal, sino eterno. Ahora, cuando yo te digo que Dios orquesta todo esto, yo no estoy diciendo que Dios te provoque pecar. Eso lo sabemos. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, dice: Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Está fuera de la naturaleza de Dios. Sin embargo, Dios permite todos estos acontecimientos, aún el pecado, aún la muerte. Dios permite todo esto porque Él tiene un propósito, y el propósito está en los siguientes versículos. Básicamente, y me adelanto un poco, ese propósito es formar a Cristo en ti y en mí. Él quiere que el carácter de Cristo, que el carácter de su Hijo, que la personalidad de Cristo, la mente de Cristo, el corazón de Cristo sea formado en cada uno de sus hijos. Entonces entramos al versículo 29 y dice: porque a los que antes conoció. Y recordemos que Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios eterno. Recordemos que es uno de sus atributos. Otro de sus atributos es que Él es omnisciente, o todo lo sabe. Eso significa omnisciente, que todo lo sabe. Y Él sabe quiénes van a venir a Cristo. Digo, aunque estos temas son temas que a veces como que los batallamos, y te voy a ser honesto, no los entendemos totalmente. Sin embargo, están escritos, y Dios en su omnisciencia, en su previo conocimiento, en el hecho de que todo lo sabe, Él sabe quién va a responder al llamado de Cristo Jesús. Y eso es, aunque nuestra mente no lo entienda, pero sigo ya leyendo el versículo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Otra palabra para decir primogénito es el preeminente entre muchos hermanos. Ahora, la palabra predestinación significa marcar, designar o determinar de antemano, ¿sí? Y recordemos que esta palabra solamente es aplicable a los creyentes en Cristo Jesús. O sea, tú nunca vas a escuchar en la Biblia
una predeterminación o este término de predestinación sin que la persona haya tenido un encuentro con Cristo. Es a través de Cristo que ahí se desenvuelve todo el plan previo de Dios para esa persona, pero se activa cuando la persona viene a Cristo, se abre. Aunque el Padre lo sepa, aunque Él tenga de antemano el conocimiento de eso, nosotros no. Entonces, desde el punto de vista humano, es cuando Cristo se activa o nacemos de nuevo, tenemos ese encuentro con Él, y ahí es donde Él, todas esas obras de antemano que dice Efesios 2:10, ahí es donde empiezan a salir, a relucir en nuestra vida y nuestro corazón. Y luego sigue versículo 30, dice: y a los que predestinó, Pedro nos dice que antes de la fundación del mundo, nosotros ya Él nos había conocido, ya nos había predestinado antes de la fundación del mundo. Dice: a los que predestinó, también los llamó. Y si tú ves este versículo con mucho cuidado, tú vas viendo como que se aplica en las distintas edades o etapas de la vida del creyente, porque nosotros tenemos una parte eterna. No que nosotros fuéramos antes de nacer, ¿verdad? No que fuéramos angelitos, o hay gente que así pensaba, ¿verdad? Que andábamos allá y luego ya Dios nos sacó aquí en la tierra. No. Pero sí podríamos decir que estábamos en el pensamiento de Dios, en el sueño de Dios. ¿Por qué? Porque nadie, ningún ser humano, ninguno de sus hijos es un accidente. Tenemos que entender esa parte. No somos accidente, por lo tanto, ¿dónde estábamos? Creemos que en el sueño de Dios, y Dios en su tiempo y en su momento, Él siendo soberano, Él nos puso donde nos puso de acuerdo a su soberanía. Tú no escogiste tus papás, tú no escogiste la familia que te tocó, los hermanos que te tocaron, tú no escogiste nacer en cierto lugar, en cierta edad o época. Eso está en la mano de Dios, en la soberanía de Dios. Está resguardado. Sin embargo, Él lo tenía predeterminado de ti. O sea, no fuiste un accidente del tiempo. Él sabía que tú ibas a nacer en los 70s, en los 80s, en los 90s. Ya los de los 60s, bueno, ya está otra historia, ¿verdad? Pero Dios sabía cuándo íbamos a nacer, obviamente. Entonces aquí dice: a los que predestinó, también los llamó. Todos respondimos al llamamiento de Cristo. Todos respondimos a un llamamiento. Dice, y ese llamamiento, yo nada más quiero decirte, se aplicó a nuestras vidas por medio de la palabra predicada, o por medio de la palabra hablada, o por medio de la palabra leída, que hizo nacer nuestro corazón, y del Espíritu Santo, que puso una convicción para responder a la palabra. Entonces, a los que predestinó, que estaban en su corazón, en un punto determinado los llamó. Tuvimos que haber respondido ese llamado, y luego fíjate cómo dice aquí: y a los que llamó, a esos los justificó. O sea, cuando tú respondes al llamamiento, es donde se aplica todo lo que habló Pablo del capítulo 1 hasta ahorita, de la justificación. Se aplica sobre tu vida, y la justicia de Cristo te acredita en buenos términos delante de Dios. Y dice, y aquí nos habla de la parte futura: y a los que justificó, dice, también los glorificó. Pero si tú te fijas, todas estas palabras, el tiempo en las que están siendo usadas es pasado. O sea, en el hecho de que Dios ya lo hizo, pero cuando nosotros nos encontramos con Él, se efectúa todo en nuestras vidas. Yo sé que de repente tratar de meditar en todo esto pudiera así como que meterte en situaciones un poquito como complicadas. A mí me gusta mucho cómo lo explicó un autor, y yo tomé este extracto de él aplicado sobre cada persona o sobre mi vida. Dice: la obra de salvación es una obra de la Trinidad, dice esta persona. Es una obra de la Trinidad, porque el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El Hijo nos salvó por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario, y nos dio vida por medio de su resurrección. O sea, eso se activó también cuando Cristo murió. Pero todo eso, la predeterminación del Padre, el sacrificio del Hijo, se activó en mi caso. Te lo voy a platicar mi caso.
una noche de Semana Santa en 1989, cuando el Espíritu Santo trajo convicción de pecado, y ese día yo declaré a Cristo como mi Señor y Salvador. No lo logramos entender, pero así funciona Dios. Y entonces Pablo nos mete en esta realidad para que nosotros sepamos que esto es una obra el cual Dios la tiene prevista. Entonces a estos versículos se les ha llamado la seguridad del creyente, o la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y Pablo en los siguientes versículos, para hacernos saber que esto es algo de parte de Dios, lo va a intensificar casi de una forma poética, con una serie de preguntas y respuestas, una serie de preguntas desafiantes que hablan no de nuestro amor a Cristo, sino de su amor por nosotros. Y entonces entramos a esta sección casi, como te digo, poética, donde Pablo como que si la pluma se va dirigida por el Espíritu Santo, y empieza versículo 31. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, y esto es importantísimo entenderlo, porque este versículo también lo usamos mucho a veces como muletilla, o a veces un poquito como patita de conejo, ¿verdad? Medio amuleto. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos canciones, pero habla de toda la obra de la Trinidad de Dios. Habla de la predestinación, o sea, habla de la elección completa, predestinación, la obra de Cristo en la cruz y el momento que el Espíritu Santo nos hizo nacer. Por eso Pablo dice, si Dios está a nuestro favor, para que todo eso se activara sobre tu vida. Entonces aquí está la pregunta. Nadie, la afirmación, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¿Sí? Nadie. A veces tú pensarás, bueno, es que hay cosas en la vida, hay cosas en mi corazón, hay detalles que yo tengo, pero no hay nada que esté en contra de nosotros, porque esto todo lo hizo Dios para aplicarlo sobre tu vida. Versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. ¿Cuántos creen eso? Que Él nos va a dar todas las cosas, porque Él no escatimó a su propio Hijo. Ahora, cuando habla de esto, posiblemente también la tendencia sería pensar, bueno, en las cosas que a mí me hacen falta, en las cosas materiales. Y sí, yo nada más quiero que tú entiendas esto. Si lo que tú necesitas está ligado a su propósito de parecerte más a su Hijo, Él lo va a suplir para que tú te parezcas más. Pero si esto también implica, vamos a hacer la parte reversible del versículo, o vamos a aplicarlo de esta manera: si lo que tú necesitas es que Dios remueva cosas de tu vida para parecerte más a su Hijo, también lo va a hacer. Y eso también significa provisión de Dios. ¿Me siguieron ahí? Porque no es nada más lo que yo necesito, ¿verdad? Aquí, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, todas las cosas que Cristo trae sobre nuestras vidas, o que son incluidas a nuestro favor, también incluyen cosas que Dios va a quitar para parecernos a su Hijo. Pero en realidad, lo que Él aparentemente nos quita es porque nos está dando más de su palabra, de su espíritu, de su carácter, para parecernos a Él. Bueno, seguimos avanzando. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues obviamente nadie. Dios es el que justifica. ¿Sí? Dios es el que justifica. Sobre alguien a quien Dios ha hecho su obra completa, como lo leímos en el versículo anterior, el versículo 30, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó. No hay nadie que le pueda acusar, no hay nadie que le pueda condenar, no hay nadie que pueda hablar en contra de él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Creo que por eso Pablo también dice: de mí poco tienen que decir,
porque Él sabía cuál era su posición en Cristo. Es cuando la obra no se ha realizado en nuestras vidas, cuando no hemos entendido quiénes somos en el Padre, cuando no hemos respondido a la cruz, a la sangre derramada en fe, cuando no hemos rendido nuestras vidas, como lo platicó en todo el capítulo 8, al poder del Espíritu Santo. Es ahí cuando no entendemos la esperanza futura que tenemos de glorificación. Es ahí cuando la condenación entra. Es ahí cuando la obra no se ha terminado. Pero Pablo está hablando con discípulos quienes se ha terminado en ellos la obra de Cristo. Y no significa que seas perfecto. Cuando decimos se haya terminado la obra en Cristo, no significa que seas perfecto, sino significa que tu vida realmente esté rendida delante del Señor. Así sea el mismo día que tú te entregaste a Cristo. Yo lo he dicho esto anteriormente. La misma santidad con la que Cristo te cubrió el día que tú te entregaste a Cristo, esa es la misma santidad que vas a necesitar en el acceso al reino de los cielos. Se incrementa la santificación, el carácter, se incrementa el desarrollo de tu vida a través de la palabra, pero lo que Él ha declarado por fe sobre nuestras vidas, cuando nosotros lo hablamos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Él, eso es lo necesario para que el Padre active sobre nuestras vidas todo lo que nosotros somos. Por eso nosotros no podemos hacernos acusador de las personas, porque las acusaciones son una cuestión diabólica. El diablo en Apocalipsis es mencionado como el acusador de los hermanos. Cada vez que tú acusas a alguien, es que no eres así, es que ¿por qué no cambias? Es que no haces esto. Y cada vez que señalas a una persona, esas acusaciones no son parte del plan divino, porque lo que aquí dice la palabra, que aquellos que le han recibido con fe, aquellos que han hablado la palabra de Dios, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, esto es algo que debemos de tomarlo en nuestro corazón. Versículo 35 dice: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y aquí entendamos esto. No es, yo antes pensaba que era: ¿quién podrá separarme a mí de amarlo como lo amo? No, aquí está hablando de quién podrá separarnos de su amor por nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque nuestro amor puede fallar, nuestro amor puede ser falible. Él sabe hasta dónde podemos resistir, dice la palabra. Dice Mateo 24 que si en los últimos tiempos no es acortado el sufrimiento, dice, ni siquiera los escogidos lo van a lograr. Por eso, porque Él sabe hasta dónde podemos resistir, es que Él acorta el sufrimiento. Pero aquí está hablando del amor de Cristo. Eso es inalterable. ¿Sí? Él inalterablemente nos ama. Y dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito: por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, lo que Pablo está diciendo es que si tú atraviesas por todo esto y sales victorioso, es por su amor por ti, no por tu esfuerzo, no por tu capacidad, no por tu resistencia en medio de la prueba, sino porque en el plan de Dios estaba que tú resistieras hasta el fin. Versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando el Señor ha completado la obra en tu vida, ninguno de estos factores podrá separarle de su amor por ti. Yo sé que esto nos mete en muchos temas, ¿verdad? De repente hay gente muy directa que pregunta: oye, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Bueno, no me quiero meter por ahí porque no es el tema, pero lo que sí te quiero decir es que Dios está afirmando a través de estos versículos que su amor por nosotros es tan profundo, tan fuerte, que nadie lo va a poder cortar.
Y esa respuesta de amor en nuestras vidas responde con una realidad, ¿sí? O sea, es imposible pensar que su amor sea así por nosotros y no nos suelte y nosotros vivamos como nos dé la gana. No, no es posible. La persona que tiene este amor inseparable de Dios en su vida vive en respuesta a esa gracia que se le ha otorgado. ¿Me van siguiendo? Porque su gracia es perfecta y su justicia es perfecta. Si se rompiera ese lazo de salvación, significa que su justicia no sería perfecta. Si se rompiera ese lazo de amor por nosotros, significa entonces que no tenemos vida permanente en Él, sino vida temporal en Él. Y la Biblia dice que tenemos vida permanente en Él. Y entonces, bueno, hay muchos otros versículos que nos meten cuando dice cuida tu salvación con temor y temblor, y hay muchos otros. Ezequiel 33 es otro de los versículos claves, y ahorita no estamos en esos libros. Cuando entremos a esos libros pues ya los explicaremos, pero al mismo tiempo quiero decirte la realidad de que así de fuerte es el amor de Dios por ti y por mí. Entonces esto es algo importantísimo por captarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque cuando nosotros no lo captamos, entonces si nuestra salvación es tan frágil, pues entonces la justicia de Cristo no es perfecta. Pero como su justicia es perfecta y su obra es perfecta, es una salvación sólida y permanente. Amén. Esto es importante captarlo, pero bueno, también Dios lo tiene que revelar a cada corazón. Entramos al capítulo 9, en los últimos minutos que nos quedan. Capítulo 9, pareciera como que después de que Pablo habla en el capítulo del 1 al 8 y termina el 8 como en esta manera preciosa, ¿verdad? De los últimos versículos, pareciera como que se debería de brincar al capítulo 12, donde ya nos habla de la vida práctica de la iglesia, de los dones, algo de los dones del Espíritu. O sea, pareciera, pero de repente Pablo se mete capítulo 9, 10 y 11 a hablar de Israel. Y tú tienes que entender algo. Pablo, delante de los israelitas, delante de los de su propia nación, tenía mala reputación, porque habían chismes acerca de él. Tú tienes que ir leyendo Hechos, capítulos de cuando Pablo se convierte, al capítulo 15 primordialmente. Tienes que leerlo con atención para saber que se le chismeaba o le decían mentiras en cuanto a que él andaba, según los judaizantes, separando a la gente de seguir la ley de Moisés. Pero tú sabes, Pablo está predicando el evangelio de la gracia, y el evangelio de la gracia nunca fue comprendido por los judaizantes que querían hacer todo conforme a la ley. Entonces vamos entendiendo que el capítulo 9 al capítulo 11, Pablo toma un paréntesis para hablar de su amor por Israel. ¿Sí? Y aquí habla, todo lo que vamos a leer aquí, 9, 10 y 11, habla de la nación de Israel, y tiene que ser aplicable a la nación de Israel. Hay muchos que han tomado versículos de aquí para aplicarlos personalmente, y ahí es donde surgen muchos problemas con la predestinación, porque entonces cuando se llega a hablar del faraón, dice entonces Dios escoge a unos para que se pierdan, y Dios escoge a otros para que se salven. Y no es así. Todo lo que Pablo va a hablar aquí, 9, 10 y 11, está hablando de Israel y está hablando de su amor por su nación. Entonces él hace este paréntesis para hablar de su nación. ¿Y por qué hace esto? Porque hay muchos judíos en Roma. Recuerda que Aquila y Priscila venían corridos, se encontraron en Corinto con Pablo, pero ellos venían saliendo de una persecución fuerte que había en Roma. Había muchos creyentes judíos, seguramente resultado del Pentecostés, que habían ido a Roma y estaban ahí, y Pablo les escribe porque ellos iban a leer esta carta, y al escribir les explica cuál es esa condición. Pero entonces el capítulo 9, 10 y 11 es un pequeño bosquejo de la historia de Israel. Yo no sé si tú sabías, pero Israel es el único país que podemos ver su historia pasada, presente y futura, está escrita en la Biblia como ningún otro país en la tierra. ¿Sí?
Y es muy interesante porque el capítulo 9 te habla de su elección en el pasado. El capítulo 10 te habla de su rechazo en el presente. Y el capítulo 11 te habla de la restauración futura de Israel. Entonces, cuando tú ves estos capítulos de esa manera, nos va a ayudar un poquito más a poder entender estos capítulos. Entonces, al entrar al capítulo 9, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a dividirlo en 5 puntos aquí importantes que tenemos que ver del capítulo 9. Al mostrar su elección, la elección de Israel como una nación para que por medio de ellos viniera el Señor Jesucristo, lo hace a través de manifestar Dios sus atributos. Entonces ahorita que vamos a hacer, vamos a resaltar en el capítulo 9, sin leer todos los versículos, los atributos que en este capítulo hablan de Dios. ¿Qué son atributos de Dios? Su carácter, ¿sí? Esos son atributos, su carácter. Y el primer atributo que nosotros podemos ver de Dios en Romanos capítulo 9 es que Dios es fiel. Sí, eso es lo primero. Dios es fiel. Vamos a empezar leyendo ahí los primeros versículos para hablar un poco de su fidelidad. Dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo una tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor de mis hermanos, por los de mi propia raza que son israelitas. Aclarando que Pablo no tiene nada contra Israel, sino al contrario, está dispuesto a dar su vida y no entrar al cielo por sus hermanos en la fe. Perdón, no en la fe, sus hermanos de raza, sí, por los israelitas. Aquí debe ser sobresaliente su carga y su amor por ellos, pero recuerda que Dios lo llamó a los gentiles, pero él amaba a su nación, Nomás que había este chisme ahí, él anda separando y que no se respete la ley de Moisés, y le metían muchas mentiras y muchas blasfemias, que por eso fue encarcelado y por eso llegó hasta Roma, por esa mentira. Y Pablo, para librarse de eso, apela al César porque era ciudadano romano y es como puede llevar ese trayecto. Pero entonces leo el versículo que sigue, versículo 4, es que son israelitas. De ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, desde el punto de vista humano, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea por siempre. Amén. Ahora, todo esto que acabamos de leer, que proviene de los israelitas, habla de la fidelidad de Dios. Él hizo, siendo un Dios fiel, que de ellos viniera el pacto, la promulgación de la ley, el culto, promesas. O sea, Él hizo que todo esto viniera siendo fiel a que Él lo iba a hacer por medio de Abraham. Todo proviene de ese versículo de Génesis capítulo 12, cuando dice que lo había escogido a Abraham para hacer de él una gran nación. Y Dios, siendo fiel a lo que le habló a Abraham, a pesar de que el pueblo de Israel tuvo muchas fallas, muchas infidelidades, muchas separaciones de Dios, mucha idolatría, Dios fue fiel a sí mismo, y en su fidelidad Él les dio todo esto para cumplir su promesa a Abraham, su pacto con Abraham. Entonces, ¿qué hace este pasaje? Que resalta la fidelidad de Dios. Versículo 7, más adelante dice: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. ¿Sí? Esa es una palabra que Dios le da a Abraham después de que falla, teniendo a su primer hijo Ismael con la esclava, con la egipcia, con Agar. Pero después de eso le dice y le aclara: tu descendencia no va a venir en la carne, va a venir cuando tú ya no puedas tener descendencia. Tu esposa jamás ha podido tener descendencia, pero yo voy a hacer esto para mostrar mi fidelidad a lo que yo te dije. Entonces, lo primero que vamos viendo en todo esto que estamos hablando es que Dios es un Dios fiel. Ahora tú dirás: ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Pues que sus promesas no son simples sueños, sino que Dios las ha proclamado. Y si tú respondes con obediencia a las promesas de Dios sobre tu vida, Él es fiel a ti. Pero hay que entender esta parte. Otra porción importante que nos habla de su fidelidad es que
que todo lo que se logró no se iba a lograr por los méritos de Israel, sino porque Dios así lo tenía. Ahí mismo en el versículo a continuación dice: el mayor servirá al menor, hablando de Jacob y de Esaú. Lo normal dentro de la cultura judía era que el mayor fuera el primogénito, y a él le tocaba pues la bendición y la responsabilidad de la primogenitura. Pero en el caso de Esaú y de Jacob, Dios, por su soberanía, Él lo declara así: el mayor va a servir al menor, para que no se entendiera que era por los méritos de ser el primogénito. Y ahí Dios muestra su fidelidad. Número 2, segundo atributo que Dios muestra aquí es: Dios es justo. Dios es un Dios justo. Fíjate cómo dice el versículo 16. Yo te recomiendo que te leas tú el capítulo 9 lentamente. Yo lo estoy haciendo así para resaltar algunas cosas. Hay mucho más aquí. ¿Sí? Se fue el audio. Sí. Sí. A ver. Ok. No hay audio. ¿Ya? ¿Sí? Ok. ¿Ya escuchan? Ok. Espero en la transmisión también estén escuchando. Número 2, Dios es justo, versículo 16. Así pues, y aquí viene este otro versículo controversial: no depende del hombre que quiera o se esfuerce, sino de quien Dios tenga misericordia. Pareciera que muchos interpretan el hecho de que Dios escoge a unos y a otros no, como si Él fuera injusto. Pero eso es básicamente, y escúchame bien aquí, eso es básicamente lo que Pablo nos dice: de ninguna manera, Dios no es injusto. Versículos 13 y 14 dice: como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto? Y Pablo contesta: de ninguna manera. Porque si esta fuera la premisa, escúchame bien aquí, si esta fuera la premisa para entender la justicia de Dios, entonces en realidad ninguno se salvaría. ¿Me van siguiendo? Ninguno se salvaría. Ninguno tenemos oportunidad de ser salvos delante de Dios si Dios fuera totalmente justo. Pero su amor y su misericordia se muestra para todos aquellos que responden, que rebotan en su corazón la palabra predicada, la palabra leída, la palabra oída por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo revelándonos a Cristo. Entonces, fíjate bien, cuando hablamos de elección, la elección no tiene que ver con justicia, la elección más bien tiene que ver con gracia, ¿sí? De que Dios, viendo quién habría de responder, Él otorga salvación. Es como cuando le dice a Abraham: yo te escogí a ti porque yo sabía que tú le ibas a dar esto que te estoy dando a tus hijos y a tu descendencia. Hay algo que Dios ve. Es como cuando Pablo dice: Dios nos tuvo, algo vio en nosotros que sabíamos que éramos aptos para servirle, para el ministerio. Algo vio en nuestros corazones que dijo: la va a hacer en el ministerio. No que y todos aquí estamos en el ministerio, Yo no estoy diciendo nada más de los pastores o los que tienen un título. Todos servimos a Dios donde Él nos ha puesto, pero tenemos que responder a eso, y es lo que Pablo está aquí. Cuando nosotros, por ejemplo, llegamos al versículo 18, donde habla del faraón y de lo duro de su corazón, tenemos que entender algo. Y si quieres podemos leer ese versículo 18 aquí en la palabra. Dice: de manera que Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Más adelante dice, versículo 16 dice:
No depende del hombre que quiera o se esfuerce, sino de quien Dios tenga misericordia, porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que Dios tiene misericordia a quien quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Cuando nosotros leemos este versículo, sonaría como que si Dios endurece corazones, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el corazón del ser humano se endurece al resistirse a Dios. Y de hecho, ese es el ejemplo del faraón. El faraón tuvo la oportunidad de ver las plagas, tuvo oportunidad de ver milagros delante de él. Dios dio 10 plagas, casi como diciendo 10 oportunidades de arrepentimiento, y se endureció. Y su corazón endurecido y resistente hizo entonces que Dios se volteara contra él. Algo de esto habla Pablo en Romano, pero hay otras porciones importantes por entender aquí, porque la Biblia nos dice que esa van a ser las características, o esa es la característica de las personas en los últimos tiempos. Las personas en los últimos tiempos, en lugar y viendo el sufrimiento y viendo la tribulación y viendo todos estos aspectos que debieran ablandarse sus corazones, ¿qué hacen? Se van a resistir más a Dios. Es más, déjame te leo un versículo, Apocalipsis 16-18, que esto es el escenario de la gran tribulación, el escenario de los momentos más obscuros sobre la faz de la tierra, donde hay juicios de Dios, para que las personas puedan responder diciendo: Señor, ayúdanos, sácanos de esto, en lugar de voltear a Dios. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis 16:8 y 9, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. Y fíjate lo que dice a continuación: y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. Y eso fue lo que pasó con Faraón, y eso es lo que pasa muchas veces con el corazón humano. Viendo los problemas, viendo las situaciones, en lugar de clamar a Dios, dicen: no, Dios no existe, y blasfeman contra él, y dicen y profieren un montón de cosas en contra de Dios. Y eso es lo que pasa ahí. Pero lo que esto resalta es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Tercero, ese mismo versículo que leímos, el versículo 16, dice: así que no depende del hombre que quiera o se esfuerce, sino de quien Dios tenga misericordia. Nos habla que Dios también es un Dios misericordioso. ¿Sí? Cuando la gente lee la Biblia sin entender, sin tener una revelación de Cristo, muchas personas, no sé si te has fijado, resaltan los juicios de Dios. Es que ¿por qué Dios mandó que mataran a los amalecitas? Es que ¿por qué entraron a la tierra prometida Josué e hizo todo esto? ¿Por qué? Y empiezan a ver eso, pero se brincan versículos donde nos dice, por ejemplo, cuando le habla a Moisés y le dice: tú vas a entrar a la tierra prometida, pero todavía no, porque no ha llegado el colmo de su maldad. Hablando Dios diciendo: estoy esperando, porque tengo misericordia, porque quiero que se arrepientan, porque necesito que ellos volteen a mí. ¿Sí? Y ahí habla de un Dios misericordioso. Realmente, cuando nosotros vemos de los juicios de Dios, que Dios es justo en sus juicios, si tú los lees en el Antiguo Testamento, vas viendo cómo en algunos casos pasan hasta cientos de años antes de que Dios envía un juicio, porque Él es misericordioso. Hay un pasaje clásico que todos lo conocemos, y hay gente que dice: bueno, y como lo dice Pablo ahí en Tesalonicenses también, de lo que habla la gente de este mundo, bueno, pues si Dios no va a venir, pues podemos vivir como queremos. Y lo que no entendemos es que Dios está siendo paciente hasta el día de hoy. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque hay gente que así piensa: no, Dios no va a venir, entonces puedo vivir como yo quiero. Pero Cristo nos llama, el Espíritu Santo, lo vimos la semana pasada en el estudio del fin de los tiempos. El Espíritu Santo nos guía a vivir vidas que expresan: tú ya vas a regresar, y como yo sé que estás pronto a regresar, quiero vivir listo. Sí, quiero vivir listo para ti. No tenemos tiempo para pecar, no tenemos tiempo para distraernos, no tenemos tiempo para tantas tonterías
que hacemos hoy en día y que pensamos hoy en día. Pero aquí dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él es misericordioso, por eso Él está siendo paciente, para que tengamos misericordia. Número 4, Él es el juez. Ya estamos por terminar. Leo nada más versículos 27 y 28. Dice: dijimos que Él es justo, pero también Él es un juez. Hay una diferencia en unas palabras en inglés que hablan de esto. Righteousness habla de justicia y justice también habla de justicia. Pero hablan también de dos aspectos: que Dios es justo, pero también habla de que Él es un juez. ¿Sí? Él va a juzgar, Él va a emitir un juicio. Y es lo que nos dice en versículos 27 y 28. Dice: también Isaías clama en referencia a Israel: aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Dice: el Señor ejecutará su sentencia. Y esto es así como en los días de Noé se construyó el arca. Algunos dicen que fueron 120 años. La Biblia en realidad no nos da un número exacto, pero haciendo los cálculos parece que fueron un poquito más de 100 años la construcción de esa arca. Pero cuando empezó la lluvia, porque antes no llovía, sino que salía un vapor de la tierra y eso regaba las plantas, empezó a llover y entonces dice: Dios cerró la puerta. Dios la cerró. No fue Noé así con una: ciérrale, mijo, ciérrale. No, fue Dios quien cerró la puerta. En los tiempos de la tierra prometida llegaron y solamente unos entraron, no fueron todos. Entraron aquellos que eran una nueva generación, entraron a la tierra prometida. Y entonces esto nos habla que Dios sí va a ejecutar sentencia con justicia y prontitud. Esta combinación de palabras que usa Pablo aquí. Por eso la importancia de compartir a Cristo, porque sí va a haber una sentencia. En los días de Enoc, la Biblia no nos dice mucho de Enoc. Hay todo un libro de Enoc, ¿verdad? No nos dice mucho. Judas habla de él, Génesis habla de él. Hay otra porción por ahí que se habla de Enoc, pero dice que él hablaba con las personas y los confrontaba, y Dios vio su caminar justo y Dios se lo llevó a Enoc. Pero es entender esta parte. Hay un pasaje en 2 Corintios 2:14, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, escucha bien aquí, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿De qué habla aquí? De que tú eres un testimonio, porque tú, aunque imperfecto, eres el aroma de Cristo. Sí, donde tú vas, los misioneros cuando salen a otro país donde hay muy pocos creyentes, su estilo de vida, su forma que tratan ellos a sus familias, a sus hijos, su rostro, sus ojos, es el aroma de Cristo. ¿Sí? Y eso Dios lo va a usar como una sentencia, como en el ejemplo que nos da Jesús con el rico y Lázaro, que dice que se mueren los dos y Lázaro se va al seno de Abraham. Todavía no está activo el reino hasta esos tiempos, porque Cristo no ha muerto. Entonces está el seno de Abraham, que era un lugar de espera solamente para la gente del Antiguo Testamento. Y ahí hay una conversación. Parece que este rico está en ese lugar que le llaman el Seol, el lugar de la muerte, en espera a la resurrección de Cristo, donde ahora sí hay una separación. Eso lo podemos ver más adelante. Pero el rico, en esta parábola que da Jesús, dice que le dice a Abraham: manda a alguien a compartirle a mis hermanos. Y Jesús y Abraham le dice: no, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Todos los sábados, todos los días de descanso, es predicado en las sinagogas. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios es misericordioso, es paciente, pero también Él es un juez justo. Y no hay excusa. Romanos capítulo 1 dice: nadie tiene excusa. Aun cuando a alguien no se le ha predicado así explícitamente el plan de salvación,
El hecho de que tú seas un vecino de alguien y seas cristiano y esa persona rechace a Cristo, eso va a caer una responsabilidad sobre su vida, pero eso no te exime a ti de predicar el evangelio, ¿verdad? Sabes, yo soy aroma de Cristo, pues ahí va mi aroma, ¿verdad? Ahí va mi aroma y no predicas. ¿No me estás entendiendo? O sea, un misionero que se quiere ir y nomás pasearse, pues también Dios le va a pedir cuentas, porque tiene que compartir, tiene que mostrar la palabra, el evangelio a otros, ¿sí? Entonces entendamos esa parte. Dios no emite juicios injustos. Los Salmos dice: Dios es justo en todos sus juicios. No lo entendemos muchas veces, pero esa es la realidad. Y por último, Dios es un Dios que otorga gracia. Versículo 30, y aquí terminamos. Dice que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. O sea, la gracia es que se te otorgó salvación sin que tú la anduvieras buscando, aunque pareciera como si la anduvieras buscando. La encontraste porque Dios tenía en su plan que tú la encontraras, ¿sí? No porque tú la escogiste, es porque Él te escogió a ti. La Biblia lo dice de esta manera: no es porque nosotros te amamos, es porque tú nos amaste primero. Vamos a ponernos de pie. Por eso cuando cantamos como ahorita, poderoso tu nombre es, tenemos que ir entendiendo esta parte, lo que leímos al final del capítulo 8, en lo que acabamos de ver, final del capítulo 8. Qué hermoso, dice: ¿quién te condenará? Nadie. Si Cristo murió por nosotros y aún Él mismo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ahí afírmate, afirma ahí tu vida, afirma ahí tu corazón. Amén. Señor, te damos gracias. Hay tantas cosas que yo no entiendo de tu palabra, Padre. Hay tantas cosas que no entiendo. ¿Cómo hiciste la obra antes de la fundación del mundo? ¿Cómo nos elegiste para ser salvos? ¿Cómo respondimos nosotros declarando a Jesús como Señor y Salvador, confesando nuestros pecados? ¿Cómo sucedió todo eso? Sigue siendo un misterio para mi vida. Pero lo que estoy seguro es que nos has amado, que nos has visto con ojos de amor, Señor, como se lo dices allá en Oseas, en el ejemplo de Oseas y aquella mujer de la calle que se prostituyó siendo su esposa. Dice: te amaré de pura gracia. Y eso, Señor, es algo que quiero recordar todos los días de mi vida, que no es de mis fuerzas, no es de mis capacidades, no es de mis justicias, sino de tus muchas misericordias, por lo cual hemos respondido delante de ti. Así que ahí donde estás, yo te invito a que un momento nada más tú le digas: gracias por lo que has hecho, por tu obra. Gracias porque nos has atraído a ti de una forma aún misteriosa, pero tú lo tenías todo previsto. Esto, Señor, nos hace entender que en las naciones musulmanas, Señor, en las naciones de filosofías orientales, en las naciones seculares y ateas, Señor, en las naciones engañadas con la religión, ahí hay muchos hijos que necesitamos ir a compartirles para que respondan a tu palabra, para que se complete en ellos la obra de Cristo. Este versículo 28 y 29 que leíamos de Romanos 8: todas las cosas ayudan para bien a aquellos conforme a sus propósitos son llamados, y a los que predestinó los llamó, los justificó y los glorificó. Y sabemos que hay muchos esparcidos en las naciones, pero danos gracia para ir y atraerlos a ti, Señor, y que les lancemos la señal, el salvavidas, aquello que ellos necesitan para encontrarse contigo, y que no nos quedemos callados, que estas transmisiones y estas grabaciones queden ahí, Señor, para testimonio de muchos, y que lleguen a los lugares recónditos donde se encontrarán contigo, Señor. Pero te damos gracias porque aún sin entender muchas de estas cosas, agradecemos, Señor, que tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, iglesia.